En España, que traemos 40 años de dictadura y que eso promueve un retraso en el desarrollo capitalista muy importante, cuestión similar a la de Grecia y a la de Portugal, por cierto, es un desarrollo capitalista mucho más retrasado que, por ejemplo, el de Alemania y el de Francia, pues cuando se insertan en la Unión Europea es una institución que, digamos, regula economías capitalistas. Entonces, cuando España llega a la Unión Europea le dice, ojo, la Unión Europea no es la Unión Romántica de los Pueblos. Cualquiera que estudie el origen de la Unión Europea se dará cuenta que es un proceso pilotado por una potencia hegemónica que era Alemania y en su momento también Francia. Después de la reunificación es Alemania la que desplaza el poder y se queda con la hegemonía. Pero es esa Europa la que le dice a España lo siguiente: España, Portugal y Grecia, vosotros no vais a competir con nuestra industria, que es una industria de alto valor añadido. Uno observa la balanza comercial de Alemania y lo que más contribuye positivamente a la balanza comercial alemana son medicamentos, aviones, helicópteros, productos de alto valor añadido que requieren que tengan trabajadores cualificados para esas tareas. Requieren ingenieros, arquitectos de alto valor añadido para poder producir todos esos elementos. Cuando uno mira lo que más contribuye positivamente a la balanza comercial española, se encuentran productos agrícolas, hortalizas, etcétera, etcétera, que requieren otro tipo de mano de obra cualificada. Digo que mezclo la estructura productiva con la educación porque es fundamental. Porque un país que subordina su educación a los designios de ese modelo económico, de ese crecimiento económico, hará el desastre que ha hecho España. El desastre que ha hecho España ha sido decir, yo mercantilizo la educación y solo creo personas que puedan ser trabajadores rentables. ¿Qué le pasa al sistema en España? Pues que en esta última década no era rentable, por ejemplo, crear historiadores, ni antropólogos. Cualquiera, no sé si hay antropólogos o historiadores aquí, pero sabrán que la tasa de acceso al mercado de trabajo es prácticamente reducida si no es entrando en un Carrefour de reponedor y otras tareas parecidas. Lo que ha sido rentable aquí era tener albañiles, gente que te ponga el aire acondicionado en las casas, en las urbanizaciones, arquitectos, ingenieros, porque era lo que te construía, lo que te constituía tu modelo productivo. Cuando ese modelo productivo cae, ¿qué te sobra? Te sobran los arquitectos, te sobran los ingenieros, te sobran los albañiles, te sobra todo ese tipo de mano de obra que tú has cualificado para tu modelo productivo. Por eso, no solo una crisis normal, sino es una crisis que se carga generaciones y se carga inversiones estatales de esas características. Pues bien, en la entrada a la Unión Europea de España, cuando se le dice tú no vas a competir contra Alemania, contra Francia, porque sería competir contra ellos, te toca competir en otra liga, tú te vas a basar en el ladrillo, en el sol, en el turismo y vas a sobrevivir así. Evidentemente, ¿a cambio de qué? A cambio de fondos estructurales que no van a modernizar la industria. Nunca es el objetivo modernizar la industria para competir con Alemania. Es más bien mejorar las infraestructuras para que las mercancías se puedan ir al centro de Europa de una forma mucho más eficiente. Ahora bien, en este momento lo que tenemos es una crisis del modelo productivo. ¿Y cuál es el modelo de crecimiento que vamos a tener? ¿Cuáles son las alternativas? Porque sabemos que nuestra bicicleta se ha caído, no creamos crecimiento económico, es necesario tener crecimiento económico dentro del capitalismo para generar empleo, y por lo tanto, si queremos combatir el desempleo dentro del capitalismo, tenemos que tener crecimiento económico. ¿Pero cómo? ¿Cómo vamos a hacerlo? Si ya nuestro modelo de la burbuja inmobiliaria se ha caído, que era lo que nos permitía generar desempleo, ahora ¿a qué nos vamos a dedicar como país? Muy bien, la Troika lo tiene muy claro. La Troika, la que toma realmente las decisiones importantes y económicas, ha decidido que nosotros vamos a tener un modelo económico que sea competitivo. ¿Competitivo con quién? No con Alemania ni con Francia, insisto. De hecho, si fuera para modernizar la industria, tendríamos mayores inversiones en investigación y desarrollo, y lo que tenemos son recortes brutales. Entonces, ¿a qué vamos a competir? Vamos a competir contra países de menor valor añadido a la hora de producir y de exportar. Por ejemplo, países como China, Europa del Este, etc. Vamos a ser más competitivos por la vía de la mano de obra barata. Por eso se hace una reforma laboral para deteriorar los salarios. De hecho, no es una conspiración, cualquiera puede ir al Fondo Monetario Internacional, ver su informe de junio del 2012 y ver cómo dice la reforma laboral está funcionando, se están moderando los salarios.
literal. Pues evidentemente es ahí donde hay que ir y no a escuchar a los diferentes dirigentes del país. Se trata de devaluar la capacidad interna de nuestro país bajando los salarios para poder ser competitivo. Significa que vamos a vender los productos al exterior y nos los van a comprar a nosotros y no a ellos. Y para que nos lo compren a nosotros y no a ellos, tienen que ser más baratos. Y para ser competitivos contra el exterior, para que nos entendamos, tenemos que tener trabajadores chinos, si queremos ser competitivos contra ellos. Por eso, el capitalismo en esta etapa, el capitalismo español, ahora, la decisión que ha tomado la Troika es: vas a quitarte todo aquello que obstaculice que los precios puedan ser más bajos. Y por lo tanto, el capitalismo español, dicho de esta forma, le sobran los sindicatos. Le sobran los sindicatos porque los sindicatos impiden que el salario baje más, le sobran la sanidad y la educación pública, porque requiere para su financiación unos determinados impuestos que repercuten en el precio, y como lo que quieres es bajar el precio para que te lo compren a ti y no a los rivales, te sobra todo eso. Y es ahí, en esa estrategia de reconfigurar el modelo de crecimiento en la que estamos metidos actualmente. Claro que este modelo de crecimiento deseado por la Troika es un modelo de crecimiento que tiene dos problemas fundamentales. El primer problema es económico y el segundo social. El primer problema económico es que en el capitalismo no todos pueden ganar. Lo he dicho antes, no todos los países pueden ser exportadores netos. Si todos están jugando a exportar más de lo que importan, aquí hay la mitad, concretamente, que va a perder. Y lo que la Unión Europea le está diciendo a todos es empobreceros todos para que podamos ganar al resto del mundo. Pero claro, si el resto del mundo hace lo mismo, al final vamos todos de cabeza al vacío. Eso en economía se llama carrera hacia el fondo, empobrecer al vecino. Y tuvo ya en la historia algo que se llamaron devaluaciones competitivas, que era bajar el precio del producto, pero en vez de bajando los salarios, devaluando la moneda. Pero hay un elemento secundario que hace imposible de practicar la estrategia de la Troika, y es que es una estrategia socialmente imposible de tolerar. Socialmente imposible de tolerar que una sociedad desarrollada en el pleno siglo XXI acepte devaluar su economía y sus condiciones de vida de esta forma tan extraordinaria en tan poco tiempo. Entonces, estamos hablando de que en nuestra situación actual, en nuestro contexto institucional actual, hay dos elementos. El elemento económico, puramente económico, que he estado describiendo antes, de que nuestro país, dentro del capitalismo, necesita crear espacios de rentabilidad para crear empleo, y que la Troika ya ha decidido cuál va a ser: la devaluación interna y empobrecer la economía para que seamos competitivos, y un elemento político, que es que para llevar a cabo eso tiene que garantizar que la gente no puede tomar decisiones sobre esa decisión, sobre esa circunstancia y ese modelo de sociedad que ha decidido. Son los dos elementos que se dan. Entonces es cuando podemos entender la crisis de legitimidad que tiene no solo la Unión Europea, sino también el Congreso, todas las administraciones públicas, etcétera, incluso de forma paralela a los evidentes casos de corrupción, a los evidentes casos de despilfarro del dinero público. Son dos elementos que caminan paralelos. Entonces, evidentemente tenemos, para terminar, ese panorama que tiene que quedar muy claro. Son tres opciones. Devaluación interna, que es: nos empobrecemos todos. Preferimos la precariedad al paro dentro del capitalismo. La segunda opción: la transferencia a una Unión Europea que sea verdaderamente federal y que permita una transferencia de dinero de los ricos a los pobres, hoy políticamente poco probable, por no decir imposible. Y la tercera opción: un cambio en las instituciones a partir de una ruptura con la Troika, una ruptura con el euro, una ruptura con el capitalismo. Es decir, que te permita crear empleo fuera